Como verán ustedes, hay un buen ambiente, ahora subirán la temperatura. Estamos hoy en Enemigos Íntimos con un alcalde y senador del Partido Socialista, Alfonso Moscoso, un ex alcalde, creo que eres concejal todavía, y diputado del Partido Popular, Pepe Ortiz, y además amigos entre ellos, pero ya procuraremos que se peleen un poco. Entonces vamos a hablar un poco con ellos de política general. Quizás, si os parece, pudiéramos empezar por Airbus y, si queréis, lo unimos a la presentación o la nueva presentación que ha hecho el presidente del gobierno del plan de resiliencia o el Next Generation, que no sé exactamente el nombre que tiene, que hizo en el Congreso de los Diputados antes de ayer, creo que fue, con las 10 programas palanca, que creo que se llaman PERTE. Es un lío grande para mí, pero bueno. Pues sí, es un lío para usted, para el público en general. Le presto atención porque pienso de qué manera se puede beneficiar la provincia de eso, ¿no? Y creo que ayer fue el presidente del gobierno con el rey a Getafe a inaugurar un campus de excelencia financiado en parte con fondos públicos, y de manera un poco sorprendente a mi juicio, pero bueno, ya vosotros veréis, habiendo un problema en Airbus en Cádiz, ¿no? Pero bueno, venga, Pepe, tú que estabas antes de ayer en el Congreso escuchando al presidente. Bueno, la verdad es que fue sorprendente escuchar al presidente del gobierno, pero ya de este hombre yo creo que ya todo es no esperable, ¿no? La verdad es que es sorprendente. Tenemos, yo creo, el peor presidente del gobierno en el peor momento para España, y también en esta provincia de Cádiz lo estamos sintiendo y lo estamos padeciendo. Hoy nos tenemos que desayunar con la portada del Diario de Cádiz, una portada en la que manifiestan que se está inaugurando con una inversión con fondos públicos, 400 millones de euros en Getafe, prácticamente un complejo, un campus aeroespacial, y en cambio estamos viendo como aquí a los representantes de los trabajadores de Airbus en Puerto Real, el gobierno no los recibe, y estamos viendo como muchas familias se van a ir a la calle, como muchas familias se van a ir al paro, con lo que eso supone una provincia muy castigada ya por el desempleo, y lo que hace falta es que el gobierno se implique. El gobierno se tiene que implicar. Ya la Junta de Andalucía, a través del presidente, ha dicho claramente que estamos en contra, como siempre lo hemos dicho, del cierre de la factoría de Airbus en Puerto Real. También me consta por Diputación de Cádiz que se está haciendo también gestiones, pero falta evidentemente el compromiso del principal, que es el Gobierno de España. Y tiene que dar carga de trabajo a la Bahía de Cádiz. Sabemos que es el Gobierno quien encarga también aviones, como a través de militar, etcétera, etcétera. Y Airbus no se puede dejar caer. Entre tanto, pues tenemos un Gobierno que ni está ni que se le espera. Yo creo sinceramente que estamos viviendo los coletazos ya de este Gobierno, se le está notando. Pero mientras tanto, en esta provincia de Cádiz muchas personas van a sufrir las consecuencias. Ya vimos las consecuencias de tener un gobierno socialista, lo vimos, lo padecimos, y yo creo que de nuevo lo vamos a tener con unas cifras históricas de desempleo, con lo que se supone, insisto, para muchas familias de la provincia. ¿Alfonso? Pues totalmente en desacuerdo con lo que está planteando el diputado en el Congreso, puesto que tenemos que tener en cuenta que si nosotros hablamos de Airbus, yo quiero dar solamente un dato, es decir, está muy bien que el presidente de la Junta de Andalucía, del Partido Popular, diga que es inadmisible y por tanto inexcusable que se pierdan empleos, que se cierre la factoría, pero debemos de recordarle al presidente actual del gobierno que el anterior gobierno del Partido Socialista en la Junta de Andalucía dejó una partida en la ITI, en la Iniciativa Territorial Integrada de Cádiz, de 25 millones de euros, partida que el gobierno de la Junta de Andalucía no ha utilizado. Por tanto, yo creo que la situación de Airbus es lo suficientemente seria, lo suficientemente responsable para que el conjunto de las fuerzas políticas en la Diputación de Cádiz, en la Junta de Andalucía y por supuesto en el Gobierno de España se pongan de acuerdo para dotar
del futuro necesario con la carga de trabajo que necesite para que esta factoría no solamente no se cierre, sino que se mantengan los puestos de trabajo, pero que sobre todo no la dotemos única y exclusivamente de las subvenciones que hagan viable el presente, sino garantizar el futuro de esta importante empresa de la provincia de Cádiz, porque no estamos hablando de una empresa que genera empleo y actividad económica solamente en la Bahía de Cádiz, sino que afecta al conjunto de la provincia. Por tanto, de ahí mis primeras manifestaciones de responsabilidad en el conjunto de las fuerzas políticas y de las administraciones que están presentes y que algo tienen que decir en el presente, pero sobre todo en el futuro de Airbus. Decir también, respecto a los fondos europeos, que a nadie se le escapa que las circunstancias sanitarias que estamos viviendo son muy complejas, puesto que están derivando no solamente en una emergencia sanitaria, sino también en unas circunstancias económicas y sociales muy complicadas y muy complejas. Tenemos que tener en cuenta que el Partido Socialista, el partido que actualmente gobierna conjuntamente con Unidas Podemos, el gobierno de la nación, está haciendo frente a la mayor pandemia sanitaria jamás conocida en nuestro país. Por tanto, es verdad que se han cometido errores, es verdad que se han cometido aciertos, pero indudablemente esta pandemia no traía un manual de gestión, de ahí que la improvisación haya tenido que ser un hándicap en el día a día de la gestión de esta pandemia. Estamos hablando... Alfonso, hablamos de la pandemia un poquito vale. De manera monográfica en el segundo bloque, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que esta circunstancia sanitaria es lo que nos ha derivado de las circunstancias económicas y sociales. Por tanto, estamos hablando de que Pedro Sánchez, a diferencia de cuando gobernaba Mariano Rajoy, se fue a Europa, trabajó, gestionó y consiguió la mayor inversión de la historia de Europa en nuestro país. Estamos hablando de 140.000 millones de euros, a diferencia de lo que consiguió el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy en el 2012, que prácticamente no consiguió absolutamente nada. Pero, Alfonso... Por tanto, estamos hablando de una inversión, de la mayor inversión en la historia, precisamente para la recuperación, la transformación y la resiliencia de nuestro territorio a nivel nacional. Fondos que van a llegar a las empresas, a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas, que van a destinarse a la sanidad, a la educación, a la transformación social, al desarrollo socioeconómico, a la diversificación económica, pero sobre todo a la generación de empleo en nuestro territorio. A mí cuando escucho a un socialista hablar de resiliencia y hablar de armonización fiscal, me entra escalofrío. Me entra escalofrío y sobre todo diciendo cosas que no se ajustan a la realidad. Mariano Rajoy no pudo conseguir nada a nivel de Europa porque evidentemente no se puso en marcha a nivel de Europa ningún fondo extraordinario ante una pandemia sanitaria como la que estamos viviendo. Mariano Rajoy lo que llegó y lo que se encontró cuando llegó al gobierno fue con una deuda disparatada, fue con un país en quiebra. ¿Se acuerdan ustedes de la prima de riesgo? ¿Cómo estaban cuando gobernaban los socialistas? ¿Cómo la dejó Mariano Rajoy, que ya prácticamente no se hablaba de la prima de riesgo, o que España no era creíble a nivel de Europa? Por lo tanto, yo creo que hay que decir la verdad. Por lo tanto, a nivel de Europa se ha optado ahora por un fondo extraordinario de inversión que no hubo en su momento. Sí se optó en Europa en aquel momento por controlar gastos públicos, que en España estaba disparatado. Acordamos del Plan E, famoso Plan E. Con respecto a... No quiero dejar pasar lo del Plan Aeroespacial de Andalucía. Es incierto, Alfonso. Hablas de 25 millones de euros de la ITI. No, lo que ha aprobado la Junta de Andalucía en el Parlamento andaluz es el nuevo Plan Aeroespacial de Andalucía hasta el 2027, con 573 millones de euros. Lo que yo te pregunto es qué es lo que ha aprobado el Gobierno de la Nación para la provincia de Cádiz. Sé que allí estuvo Pedro Sánchez en Getafe,
Sé de 400 millones de euros para Getafe, pero no sé lo que el Partido Socialista aporta a la provincia de Cádiz, en concreto a la factoría de Airbus de Puerto Real, que seguramente muchos nos estarán viendo y quieren saber lo que el PSOE, el partido que está gobernando España, hace para que esas familias no se vayan al paro. Eso es importante que lo digamos hoy aquí. Yo digo lo que hace la Junta de Andalucía, que es el partido que está gobernando Andalucía, Plan Aeroespacial de Andalucía 2027, 573 millones de euros. Con respecto a los fondos europeos, hay que ver si vienen, Fernando, hay que ver si vienen, porque ya Europa ha dicho que le preocupan 3 reformas. La reforma fiscal, que ya hemos escuchado a María Jesús Montero hablar de armonización fiscal, subida del impuesto de sucesiones y donaciones, es decir, para que nos entendamos, cuando una persona fallece, el impuesto que los socialistas siempre están obsesionados en cobrar a los hijos, a los sobrinos, etcétera, 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 y que ya en Andalucía es historia, en Castilla y León es historia, en Murcia también, y en Madrid fue la pionera. Habla María Jesús Montero de armonización fiscal, también para los autónomos. Van a recibir un nuevo sablazo fiscal los autónomos. Habla de la segunda medida, la reforma de las pensiones, y ahí tenemos el debate. Hay un dato, yo sinceramente creo que, oye, el PSOE hay que reconocer un mérito, ¿no? Que es el tema de estar gobernando con Podemos, ¿no? Que no le va a quitar el sueño a Pedro Sánchez y sabemos cómo están gobernando. Hay un dato, ha dicho Pedro Sánchez que ya tiene cierto consenso dentro del Consejo de Ministros para la reforma de las pensiones. Ojo al dato, el presidente del gobierno dice que tiene consenso dentro del Consejo de Ministros. Imaginar lo que es aquello, lo que es un Consejo de Ministros con Pedro Sánchez. Y en tercer lugar, la reforma laboral. Cada vez que el PSOE, cada vez que la izquierda ha metido las manos en la reforma laboral, el paro ha subido y la provincia de Cádiz lo sabemos bastante bien. La reforma laboral del Partido Popular es una reforma que creó empleo. ¿Qué es lo que dice el Partido Socialista? Que si los contratos fijos, temporales, ese es el debate que siempre entra. Evidentemente se fue trabajando, los contratos fueron mejorando, fueron muchas las personas, no había tantas mujeres en desempleo, un partido feminista, tan feminista como es el Partido Socialista. Para mí no es un partido feminista quien manda a las mujeres al paro, para mí no es un partido feminista, en definitiva me preocupan esas 3 reformas. Y ya por último hemos hablado del plan aeroespacial, hemos hablado de la reforma y un tema también que, hablando también del gobierno, he visto que en esta provincia de Cádiz ha llegado 0 euros para el sector de la hostelería. El Partido Socialista se ha negado a poner en marcha el Gobierno de la Nación un plan a favor del sector de la hostelería, que en esta provincia de Cádiz tantos empleos directo e indirecto crea. Y por último lugar, usted que es alcalde y yo que he sido alcalde, 0 euros para los ayuntamientos de la provincia de Cádiz en materia para afrontar la pandemia sanitaria y económica por parte del Gobierno de la Nación. Alfonso. Bueno, pues yo empiezo por lo último que está comentando el compañero de 0 euros para la hostelería por parte del Gobierno de España. Bueno, vamos a dar unos datos para que la audiencia se pueda situar, porque yo creo que el tú más no nos sirve para que el conjunto de la ciudadanía pueda discernir realmente la diferencia entre gobernar en plena crisis el Partido Popular y gobernar en plena crisis el Partido Socialista. Hace unas semanas nos avanza el presidente del Gobierno de la Junta de Andalucía que para la hostelería va a destinar 772 millones de euros. A la semana siguiente nos dice que esos 772 millones de euros son 332 millones de euros, que es la convocatoria de subvenciones. Y precisamente nos enteramos que esos 332 millones de euros están financiados 100% por los 1.100 millones de euros que le corresponden a la Junta de Andalucía, del Gobierno de España, del conjunto de los 11.000 millones de euros del último paquete de medidas económicas y fiscales para las empresas. Por tanto, 11.000 millones de euros aprueba el Gobierno de España, de los 11.000, 1.100 llegan a la Junta de Andalucía y los 332 millones de euros que inicialmente eran 700 los financia 100% del Gobierno de la Nación. Por tanto, no estamos hablando de que llegan 0 euros del Gobierno de España al sector del comercio y la hostelería. Por tanto, tenemos que ser rigurosos
exhaustivos en los datos que estamos dando. Esto los podemos contrastar en cualquier momento. Otra pregunta que nos hace el compañero: ¿qué hace el PSOE para solucionar el problema de las familias? Pues yo creo que las familias de este país que sufrieron la situación económica del año 2012 lo están comprobando. Es decir, ante los recortes del Partido Popular del 2012, inversión del Gobierno de España en el 2020. Ante la austeridad que nos impuso Montoro y Rajoy, tenemos inversiones sociales para generar más medidas sociales que han posibilitado que aquellas personas que peor lo están pasando puedan tener algún tipo de ingreso. Es decir, mientras el Partido Socialista ha aprobado en el Congreso de los Diputados el ingreso mínimo vital, los ERTES, las moratorias, medidas sociales, el aumento del salario mínimo interprofesional, el aumento de las pensiones, el aumento del sueldo de los funcionarios. Queremos recordar lo que hizo el Partido Popular en el 2012, que precisamente recortó todo. Bueno, el Partido Popular, por no hacer, ni vota ni a favor. Es decir, que todas las medidas que ha aprobado el Partido Socialista en el Congreso han sido votadas en contra precisamente por el Partido Popular. Por tanto, hay una cuestión clara, hay una cuestión objetiva que los ciudadanos pueden recibir, que otra forma de gobernar en tiempos de crisis es posible. Y se ha demostrado, frente a la austeridad rigurosa, estricta y restringida de los gobiernos del Partido Popular, ha habido más inversiones. Y dice, o decía Rajoy, es que yo no tengo dinero. Bueno, ¿y los 50.000 millones de euros que dio Rajoy a los bancos? ¿De dónde salió? Pues salió precisamente de los impuestos de todos y cada uno de los españoles. Por tanto, ¿qué diferencia hay entre la izquierda y la derecha? Cuando gobierna la izquierda, el dinero va para los ciudadanos; cuando gobierna la derecha, el dinero va para los bancos. Así se resume la gestión de una crisis económica y social como estamos viviendo en el 2020 y como la vivimos en el 2012. Sinceramente, Alfonso, mira, tengo esta pulsera que dice comunismo, libertad, y creo que la voy a tener mientras viva, porque refleja a la perfección lo que piensa la mayoría de la sociedad española. Lo vaya a ver el 4 de mayo en Madrid y lo vaya a ver en las próximas elecciones generales. No, hay una ecuación que nos falla, y yo creo que te has equivocado de mensaje. Izquierda es paro, derecha, Partido Popular, es empleo. Esa es la que nos falla. Esa es la que nos falla. Y hombre, que se está ayudando a las familias de la provincia de Cádiz por parte del Gobierno de la Nación, hay que estar muy a la desesperada para decir esa afirmación tan grotesca. El ingreso mínimo vital, que sí lo apoyamos nosotros y que yo voté a favor de él en el Congreso de los Diputados, aquí solamente ha llegado al 25% de las familias en la provincia de Cádiz. Una auténtica barbaridad. Una auténtica barbaridad, porque las familias que están pidiendo el ingreso mínimo vital no están pidiendo algo extraordinario, están pidiendo para comer. Y solamente han llegado al 25% de las familias, con un retraso que hasta el señor Iglesias ha criticado al señor Escrivá, que es el competente para tramitar el ingreso mínimo vital. Con respecto a los ERTES, hombre, ahora sí está bien la reforma laboral del Partido Popular, porque era la figura que se incorporó a la reforma laboral que aprobó el Partido Popular y que se ha hecho en otros gobiernos en Europa, porque era o esto o que cae el país, no tenía otra escapatoria. ¿Qué habéis hecho con el IRPF para las personas que cobran los ERTE? ¿Por qué no le habéis quitado que tengan que presentar la declaración del IRPF? Porque van a recibir otro sablazo fiscal, familias que han tenido dos pagadores, la empresa y el ERTE. Y estamos hablando de que una persona que esté cobrando unos 22.000 euros brutos y haya estado 8 o 9 meses en ERTE, va a tener que pagar 1.200 euros del IRPF. ¿Qué ha dicho el gobierno socialista? El gobierno de los trabajadores, ¿qué ha dicho? 6 meses de plazo para pagar. No que se lo quitamos. 6 meses de plazo para pagar. Es que tenéis que comprender que las familias trabajadoras, que las familias humildes, ahora no es que no se nieguen a pagar, es que no pueden pagar. Es que no pueden pagar, y por eso pedimos que se quite esa
obligación de presentar la declaración del IRPF por el hecho de tener 2 pagadores a estas personas, y os habéis negado, el Partido Socialista. Con respecto a los 1.100 millones de euros, lo estáis estirando como el chicle, ¿eh? Si nos ponemos a coger la calculadora de todo lo que la Junta de Andalucía ha financiado con los 1.100 millones de euros, yo creo que es que ya vamos por 10.000 millones de euros. Mire usted, tenemos en Andalucía un gobierno honrado. Honrado. Por supuesto. No, hombre, no, es que no lo hemos tenido siempre. Porque aquí el dinero de los parados iba para lo que iba. Iba para lo que iba, ¿eh? Aquí se han destinado, aquí hay sentencia firme de que se han destinado el dinero de los parados para prostíbulos, ¿eh? Eso es muy fuerte en Andalucía. Eso ya no ocurre en Andalucía, ¿eh? Eso ya no ocurre en Andalucía. Tenemos un gobierno que tiene las cuentas equilibradas en Andalucía. Tenemos un gobierno que está reformando innumerables centros sanitarios. Tenemos un gobierno en Andalucía que está poniendo en marcha el plan aeroespacial. Yo le he hecho una pregunta a usted, no me ha respondido. No sé si es que no tiene la respuesta o es que no la sabe. 572 millones de euros la Junta de Andalucía, plan aeroespacial. Ayer Pedro Sánchez, 400 millones de euros Getafe. No sé lo que trae para Puerto Real, no lo sé. No sé lo que trae para Puerto Real. Y vuelvo a decir, y no me cansaré de decirlo, quien aquí nos obligó a la austeridad y quien tomó las primeras medidas, porque ¿quién fue el gobierno que congeló las pensiones? ¿Quién fue el gobierno que le dijo a los funcionarios que se acababan las pagas extras? Fue el Partido Socialista. ¿Quién congeló las ayudas a la dependencia? Diciendo que ya no se daban más altas, más nuevos beneficiarios, el Partido Socialista. Y ayer creo que dijo el presidente de la Junta que se está alcanzando en Andalucía el mayor número de usuarios de la ley de dependencia en Andalucía que se estén aquí en Andalucía ofreciendo y pagando, gestionando. En definitiva, hay 2 diferencias. Comunismo, que me da pena que el Partido Socialista esté dentro de ese conglomerado ya del comunismo, al estar gobernando con Podemos, que lo está arrastrando hacia una izquierda radical que nada beneficia a este país, o la libertad. Y con esto acabo, Fernando, yo me hice del Partido Popular por una simple y llana razón. Mi padre es albañil, mi madre es ama de casa. Y en mi casa nunca hemos vivido peor que cuando gobernaba el Partido Socialista. Siempre mi padre venía, como digo yo, con el costo debajo del brazo porque le habían echado del trabajo. Las familias lo saben. Y el Partido Socialista, la izquierda, le gusta tener a la gente subsidiada, controlada. Y el Partido Popular quiere empleo y libertad. Alfonso. Bueno, yo pensaba que venía a un debate para hablar de la pandemia, de la situación económica, de los fondos europeos. No pensaba que veníamos a un debate para dar un mitin electoral. Yo creo que Andalucía no está en una campaña electoral. No creo que este debate donde estamos participando lo debamos de centrar o ilustrar bajo la campaña electoral de Madrid. Los resultados electorales que tengan que ser de Madrid pues serán los que los madrileños y madrileñas estiman conveniente. Indudablemente los resultados electorales los posibles resultados que está esgrimiendo el compañero de que van a ser un éxito para el Partido Popular tienen poco reflejo en el País Vasco o en Cataluña, donde prácticamente el Partido Popular casi ha desaparecido. Por tanto, Galicia, ¿no? Tenemos que tener en cuenta quién somos, qué somos y de dónde venimos. Por tanto, yo creo que nos tenemos que centrar porque a los andaluces, indudablemente, lo que les interesa es qué es lo que está haciendo el gobierno para dar respuesta a sus necesidades, cubrir sus demandas. Y mire usted, si estoy desempleado, ¿qué va a hacer el gobierno de España o qué está haciendo el gobierno de Andalucía? Yo creo que tenemos que insistir en ser objetivos y dar datos. Es decir, el gobierno de Andalucía cierra el año 2020 con el mayor superávit de la historia de la comunidad autónoma. Es decir, señores, para todas las personas que nos están viendo, ¿cómo es posible que en el año 2020, el peor año de la historia de nuestro país, donde nos está asolando la mayor pandemia sanitaria, con el mayor gasto en sanidad, en educación, con las mayores tasas de desempleo, con la mayor necesidad de inversión pública para mantener la actividad, los puestos de trabajo, las prestaciones sociales, las prestaciones económicas? Al gobierno de Andalucía le sobran
800 millones de euros. El conjunto de la ciudadanía se puede hacer una idea con 800 millones de euros. ¿Cuántas ayudas al sector aeroespacial, a la factoría de Airbus en Puerto Real, a los bares, a los restaurantes, a los comercios, a los hoteles? El gobierno de Moreno Bonilla podía haber actuado y podía haber solventado la precariedad económica y la necesidad que está pasando los dueños de los bares, de los restaurantes, de los hoteles, el conjunto de la hostelería, y la proyección de futuro que podría tener la factoría de Airbus en la provincia de Cádiz con esos 800 millones de euros. Y esos son datos objetivos. Y mire usted, es que en situaciones de crisis no puede haber recorte, no puede haber austeridad, tiene que haber inversión pública para mantener el sistema productivo y el bienestar social de nuestra comunidad autónoma. Y las elecciones de Madrid para los madrileños. El comunismo y la libertad y las pulseritas para Madrid. Y nosotros, España, inversión, España, empleo. Alfonso, vamos a ver. Yo si me perdonáis, vamos a hacer un pequeño receso. No, por favor, Fernando. Bueno, venga, aquí, lo que sea. Solamente era con mucha brevedad. De agradecer a Alfonso de que haya puesto de manifiesto el magnífico presidente que tenemos en Andalucía. Son 206 millones de euros, no son 800 millones de euros. Y, hombre, que habiéndose bajado los impuestos, el mayor presupuesto en educación, el mayor presupuesto en salud de la historia, tengamos superávit. La verdad es que es digno de reconocer el trabajo del gobierno de Juanma Moreno en Andalucía. Hacemos un receso, volvemos en un momento, que está muy ambientado el debate de hoy. Sentirse bien. Bueno, seguimos aquí y seguíamos con este intenso debate. Había hablado... Cambiamos. Hay un tema que se ha tocado un poquito superficialmente, que las 10 proyectos palancas le llamaban, que luego he visto se llaman PERTE, que presenta para los 140.000 millones, ¿no? Entonces, yo os insisto en hablar de ese tema, sobre todo si eso va a beneficiar a la provincia de Cádiz. Pues yo recuerdo que en diciembre todos los ayuntamientos, tú eres concejal y tú eres alcalde, se les reclamó con urgencia que presentaran proyectos para este plan, y ahora, es decir, que estamos 4 meses después, se presenta ese proyecto, y no sé si aquel esfuerzo que hicieron los ayuntamientos para presentar proyectos va a servir para algo. Si ya eso ha quedado completamente fuera de lugar, digo, porque al final los esfuerzos tendrán que servir para algo, digo yo, no lo sé. Yo vi que Cádiz presentó por 160 millones, San Fernando por 300, Chiclana por 400, me imagino que vuestros ayuntamientos, cada uno en su ámbito. Sí, el ayuntamiento de Alfonso es más pequeñito, el tuyo es más grande, pero... Pequeñito pero matón, sí, ya, muy matón. Pero, ¿entiendes? Podía poner haber presentado un campo de fútbol, que cuando fuimos a tu pueblo tuvimos que irnos a jugar a Grazalema. Bueno, entonces quiero decir con eso que aquellos proyectos que se hablaron para la provincia de Cádiz, que iban a estar ahí incluidos, van a estar incluidos: el nuevo hospital, Valcárcel, yo qué sé, habrá 20.000, las infraestructuras ferroviarias del puerto de Algeciras. Y como ahora veo todas estas cosas de los 10 estos palancas, ¿qué fue de aquello? ¿No? Yo creo, Fernando, que evidentemente esos fondos van a llegar a la provincia de Cádiz, van a beneficiar a la provincia de Cádiz, porque no somos una isla. Estamos hablando de 140.000 millones de euros que tienen que venir a Cádiz, que tienen que venir a Andalucía, que tienen que venir a España. Siempre y previamente el gobierno tiene que hacer su tarea. Reforma fiscal, como le ha dicho Europa, reforma de las pensiones y reforma laboral. Estaremos atentos desde el Partido Popular para que estas reformas evidentemente no vayan en contra de las familias, no vayan en contra de las empresas, no vayan en contra de los autónomos, ni vayan evidentemente en contra de las personas que peor lo están pasando. En segundo lugar, ¿llegarán a Cádiz? Por supuesto que llegarán a Cádiz. Los ayuntamientos han hecho un buen trabajo, todos los ayuntamientos han hecho un buen trabajo, creo, palpando la realidad de sus municipios para pedir proyectos que generen riqueza, empleo en sus territorios. También lo ha hecho la Diputación, también lo ha hecho la Junta de Andalucía y también lo ha hecho el Gobierno de la Nación. ¿Qué es lo que nosotros criticamos al Gobierno de la Nación? Pues dos cosas importantes. Lo que ya ha dicho el Consejo de Estado, que no hay mecanismos de control,
Y a nosotros, a los socialistas gestionando fondos europeos, pues tenemos ciertos recelos, y desde luego nosotros defendemos a capa y espada lo que ha defendido nuestro presidente Pablo Casado, de que haya una autoridad independiente, con amplio consenso en el Congreso de los Diputados, que se nombre, para que gestione estos 140.000 millones de euros. No queremos que lo gestionen Iván Redondo, ni queremos que se gestione de Moncloa ni desde la calle Ferraz. Queremos que sean fondos para crear empleo, para cambiar el sistema productivo. Estamos evidentemente a favor de generar empleo, riqueza en nuestros territorios, pero esto no puede ser un plan E. Es decir, yo estoy convencido de que en un pueblo, en Villaluenga, en Vejer, en Conil, creo que hace falta generar empresas, industria, apostar por industria como el tema de Airbus, que en Cádiz se construya el nuevo hospital también, que sea una realidad, antes que evidentemente carrerar aceras, que sabemos que queda muy bonito, pero ya el día después eso no genera empleo ni riqueza, solamente durante el periodo de la construcción, pero no es para mantener los empleos, y sobre todo en esta provincia como la de Cádiz, tan castigada por el paro. Alfonso. Bueno, está bien que el compañero diputado del Partido Popular reconozca que la buena gestión que hizo Pedro Sánchez al conseguir estos fondos europeos. No lo consiguió él, Fondos europeos que precisamente van a llegar, como no puede ser de otra forma, a nuestra provincia. Los fondos europeos son fondos de recuperación, transformación y resiliencia. En esos fondos se incluyen los New Generation y se recogen cada una de las políticas, palancas y tractoras que van a servir para poner en marcha estos fondos. Tenemos que tener en cuenta que estos fondos son medidas urgentes para la transformación y la recuperación. Estamos hablando de subvenciones para proyectos que generen actividad económica, que diversifiquen el desarrollo económico en las distintas ciudades, comarcas, provincias, comunidades autónomas y en el conjunto del país, y que a nadie se les escape que España lleva gestionando fondos europeos en los últimos 25 años y que yo sepa, las medidas de control son lo suficientemente exhaustivas, rigurosas, los trámites administrativos son lo suficientemente exhaustivos, rigurosos, para que a nadie le quepa duda que estos fondos van a ser controlados precisamente desde la Unión Europea y desde Bruselas, y que todos y cada uno de los proyectos tienen que ser verificados, autorizados y controlados por Bruselas. Por tanto, yo creo que tenemos que tener la suficiente tranquilidad y certeza, y sobre todo pedirle la suficiente responsabilidad al Partido Popular para que no siga insistiendo en que los fondos europeos, veremos a ver si llegan, porque ya antes de que se aprobaran, ya fue el mismo día que Pedro Sánchez estaba en Bruselas intentando convencer a nuestros socios europeos para dotar a España del segundo mayor presupuesto de inversiones a un país, y eso no se consigue porque Ursula von der Leyen se levanta esa mañana y dice vamos a dar todos estos millones a Europa, todos estos millones de Europa a España, a Italia, sino que eso lleva de un trabajo previo, exhaustivo, y lo hizo Pedro, riguroso. Pedro. Paralelamente, Casado estaba en Europa precisamente para lo contrario, intentando convencer a nuestros socios europeos para que no llegase absolutamente ni un euro, porque es que el Partido Popular ya acuñó la frase que mientras mejor le vaya a España, mejor le va a ir al Partido Popular. De ahí la diferencia entre el gobierno del Partido Socialista y el gobierno del Partido Popular. El gobierno del Partido Popular mira única y exclusivamente por los bancos y las grandes empresas. El gobierno del Partido Socialista por el conjunto de las familias y de los trabajadores. Por tanto, estamos hablando de fondos europeos que van a llegar a todos y cada uno de los municipios. En el mes de septiembre, ¿qué hace la Junta de Andalucía? La Junta de Andalucía, a sabiendas que estamos hablando de fondos europeos que previamente tienen que concederse a los ayuntamientos a través de concurrencia competitiva, con la presentación de proyectos que reúnan los requisitos y los parámetros anteriormente que he comentado. Abre una ventanilla
y recoge todas las iniciativas de todos los municipios, generando unas expectativas de difícil, no, sino imposible cumplimiento. Porque no debemos de recordar que la Junta de Andalucía, solamente la Junta ha presentado 151 proyectos, valorados en más de 35.000 millones de euros. Los ayuntamientos hemos presentado 2.161 iniciativas, valoradas en 51 millones de euros. El conjunto de las dos administraciones, estamos hablando de 86.000 millones de euros solamente de la Comunidad Autónoma de Andalucía, comunidad, ayuntamientos y diputaciones. Por tanto, tenemos que volver a insistir en la incoherencia y sobre todo en la coherencia y sobre todo en la responsabilidad. Tenemos que ser serios y objetivos. Por supuesto que los fondos van a llegar a todas y cada una de las comunidades autónomas, pero como ha dicho el compañero, esto no es un plan E, no hay un reparto lineal, no estamos hablando de fondos estructurales, no estamos hablando de fondos de cohesión, no estamos hablando de fondos que se reparten en función al número de habitantes, estamos hablando de fondos que tienen que servir precisamente para la generación de actividad económica. Cuando el compañero dice, cuando gobierna el Partido Popular se crea empleo. ¿Pero qué empleo? Totalmente. ¿Pero qué empleo? Si precisamente el Partido Popular fue el partido con el salario mínimo interprofesional. El salario mínimo interprofesional, para que nos hagamos una idea, es la base a través de la cual yo tengo que percibir mi sueldo. ¿Qué decía Rajoy? Mire usted, los jóvenes, ¿por qué van a cobrar 1.000 euros? Falso. Si ellos quieren actividad económica y quieren empleo, le pagamos 600 euros. ¿Qué consiguió Mariano Rajoy? Falso. La mayor cantidad de jóvenes en Europa. Eso es mentira. ¿Qué está haciendo el Partido Socialista? Un salario mínimo interprofesional, porque el que tenga un puesto de trabajo con 8 horas diarias de trabajo tiene que tener un sueldo digno y no que los trabajadores le ganen el dinero a los empresarios. Por supuesto que no. Todo el mundo en su conjunto y la sociedad tienen que ser respetuosas y tiene que ser respetada, con sueldos dignos, horarios dignos y actividad económica. Precisamente estos fondos europeos vienen a corregir las desigualdades que se generó en la época del gobierno popular. No salgo de mi asombro y permíteme, Alfonso, que te interrumpa, porque es que sinceramente no se puede decir más mentira en tan poco tiempo. Es que no se puede decir. Es que es imposible. Los datos son objetivos. Y hay que reconocerte ese mérito. Mira, con el tema de los bancos, como el que calla otorga, y a mí no me gusta callar porque no otorgo, sobre todo cuando se dicen mentiras, no me puedo callar. Venga. Con el tema de los bancos, sí, se tuvo que rescatar a los bancos, exactamente. Se tuvo que rescatar a los bancos. Por cierto, Rubalcaba estaba a favor, porque si no caía España. De cómo España estaba con una deuda con tantas familias hipotecadas con el tema de la vivienda. Pero le voy a dar un dato. ¿Me puede usted decir qué cantidad de millones de euros ha obligado el gobierno PSOE y Podemos a los bancos de devolver al Estado? Porque le puedo decir que con el gobierno del Partido Popular sí se empezó a recuperar dinero. Sí se le obligó a los bancos a devolver dinero. Con ustedes, 0 euros. 0 euros. El gobierno que ataca a los bancos, el gobierno que defiende. Bueno, pues ustedes 0 euros. Mira, hágaselo mirar, porque es que es una verdad que es contrastable los datos que han devuelto los bancos con el gobierno socialista y de Podemos. 0 euros. Nadie se cree en España que Pedro Sánchez ha conseguido estos fondos europeos. Nadie. Esto es un mecanismo de la Unión Europea que vergüenza le tiene que dar al Partido Socialista de los indicadores que tenemos, y por eso tenemos que recibir más dinero. Porque España es líder en paro juvenil, y nunca antes en la historia de España se había ido tantas mujeres al paro como con el Partido Socialista Obrero Español. Y esa es una realidad. Sobre el tema del salario mínimo interprofesional, pero por Dios, pero si es que nosotros con Fátima Báñez de ministra de Empleo se llegó a un pacto entre la patronal, entre los sindicatos y el gobierno, y se pactó un calendario de subida. Ustedes llegaste al gobierno, claro, empieza la fiesta, el Partido Socialista empieza a despilfar, a gastar, y subiste una mayor cantidad. Pero ahora ¿por qué lo habéis dicho que no? ¿Por qué estáis peleando con Yolanda Díaz? Que Yolanda Díaz quiere subir más y el PSOE ha dicho que no. Nadia Calviño ha dicho que no. Ha dicho que no va a subir allá del salario mínimo interprofesional. ¿Por qué? Porque estáis chocando con la realidad,
que es que tenéis disparatado el déficit público de España, porque el paro está desbocado, porque se está llegando a cifras históricas en cuanto a los datos para pagar el desempleo en España. Y esa es la realidad. España sabemos dónde va. Y claro que estamos a favor de los fondos europeos. Si nos va a tocar a nosotros gestionarlo. Nos va a tocar a nosotros gestionarlo. Porque esto no es para 1, ni para 2, ni para 3 años. Esto es para un largo plazo. Y el Partido Popular estará en el gobierno de España. Porque estamos empujados a gobernar España de nuevo, Alfonso. Porque de nuevo llega el paro. Porque de nuevo llega la ruina. Porque España, lo vuelvo a decir, si recibe esta cantidad de fondos es porque se mira en los indicadores en paro. Y es que somos el líder en paro en Europa. Líder en paro juvenil. Líder en paro femenino. Os lo tenéis que hacer mirar, de verdad. Os lo tenéis que hacer mirar. Y, hombre, yo sinceramente le digo que estamos viviendo momentos muy complicados, que creo que no sé por qué no queréis que una autoridad independiente gestione los fondos europeos, no sé por qué, no sé qué interés tiene, de verdad, algún interés tiene que haber, algún interés tiene que haber por lo cual el PSOE no quiere que alguien independiente, un catedrático, alguien reconocido de prestigio, sea quien gestione los fondos europeos, para que, por ejemplo, no ocurra lo que está pasando, que como alcalde te afectará. Hay una cifra. Solamente el 4,2% de los fondos europeos es lo que va a gestionar los ayuntamientos. Esta es la cifra que María Jesús Montero ha asignado de los fondos europeos, el 4,2%. ¿De verdad que alguien se cree, la audiencia se cree, que los alcaldes, los que estamos en la administración local, los que recibimos a las personas, los que tenemos a los que cuando una persona que no tiene para comer los recibimos nosotros, los que somos los que dinamizamos nuestros pueblos, los que traemos empresas, solamente gestionemos el 4,2% de todos los fondos europeos? Eso es lo que ha aprobado el Partido Socialista, 4,2%, el mismo que a día de hoy no le ha dado ni un euro a los ayuntamientos para que gestionen la pandemia sanitaria y económica. Sí. Lo del líder de paro, está usted de acuerdo, ¿no? Que somos los campeones del paro en Europa, ¿no? Ese dato es irrefutable. ¿Responde? Bueno, yo creo que... estoy esperando, perdona, Alfonso, la respuesta, solamente que no me ha contestado, hombre, y se te habrá olvidado y yo te la recuerdo. Como la Junta ha puesto 527 millones de euros para para el Plan Aeroespacial de Andalucía, el gobierno de Sánchez no sé qué cantidad ha puesto para Airbus en Puerto Real, que si me puede contestar, por favor, que antes se te ha pasado la respuesta. Bueno, yo creo que compañero del Partido Popular está muy bien que reconozca que en la época de crisis de Mariano Rajoy destinó todos los millones de euros habido y por haber única y exclusivamente a los bancos. Está muy bien que lo haya reconocido. Yo creo, porque si nosotros nos perdemos en el debate del tú más, al final no avanzamos, y la audiencia creo que debe de conocer, insisto, objetivamente quién somos nosotros y quién son ellos, cuál es la diferencia del Partido Popular y cuál es la diferencia del Partido Socialista cuando gobierna. Y todo se hace con datos, es decir, tenemos que tener en cuenta que en la peor pandemia sanitaria de este país, las familias en prestaciones han recibido en este país más de 30.000 millones de euros. Es decir, 2012, 50.000 millones de euros para los bancos. 2020, 30.000 millones de euros para las familias. Es decir, cuando el PIB del año 2020, el Producto Interior Bruto de este país, cayó el 30%, que estamos hablando de una bestialidad de millones de euros, a pesar de ese brutal retroceso, la situación económica de la familia solamente retrocedió el 3%. ¿Precisamente por qué? Por las ayudas públicas del gobierno de España, del gobierno progresista de Pedro Sánchez, a las familias. Es decir, se ha potenciado la inversión en el estado del bienestar. Más médicos, más maestros, más prestaciones sociales, aumento de sueldos y salarios, escudo social. Todo lo contrario a lo que ustedes hicieron en el año 2012, que fue la bajada de todo eso. Fíjense ustedes, si bajaron cosas que incluso a los ayuntamientos nos quitaron 3.500 millones de euros
para servicios sociales. Madre mía. ¿De qué estamos hablando? Pues mire ustedes, los hogares, la media de ahorro de las familias, y yo creo que las personas, hombres y mujeres que nos están viendo, pueden comprobarlo objetivamente, ver su cartilla en el banco, su cartilla de ahorro del año 2020 y la cartilla de ahorros que tenían en el año 2012. Estamos hablando que en el 2019 la media era de 48.000 millones de euros y en el año 2020 estamos hablando de 108.000 millones de euros. Esos son datos objetivos, irrefutables y que los podemos comparar en cualquier momento. Por tanto, estamos hablando que pese a un desplome brutal de los ingresos en el 2020, en la actividad económica, la familia ha ahorrado mayor cantidad de dinero. Todo debido precisamente a la diferencia que mientras ustedes se llevaban el dinero para los bancos, Pedro Sánchez se lo da a los hogares, a las familias. Y eso es una realidad, eso es una realidad, eso es una realidad social que es totalmente objetiva y que por tanto con prestaciones sociales, con prestaciones económicas, se ha intentado precisamente que nadie se quede atrás. Usted me insiste cuál es la inversión del Gobierno de España en el sector aeroespacial. Sí. La ministra Montero ya anunció que los fondos europeos va a haber una partida lo suficientemente importante para garantizar el presente, no solamente el presente, sino el futuro del sector. Tenemos que tener en cuenta que no podemos estar valorando el resultado de los fondos europeos cuando estamos en el inicio, estamos en el comienzo del desarrollo de la gestión de estos fondos. El presidente del Gobierno, como bien ha dicho el moderador, presentó ayer las medidas a través de las cuales se van a gestionar. Pero no debemos de olvidar que es Europa quien va a aprobar las distintas medidas y los distintos proyectos que se van a llevar a cabo. Usted me dice que los ayuntamientos vamos a recibir una mínima parte de la inversión de los fondos europeos. Y vuelvo a insistir, no hagamos conclusiones inexactas de dónde, cómo, cuándo o de qué forma se van a gestionar los fondos. Yo creo que precisamente cuando en el 2023 finalice la gestión de estos fondos, que tiene una prórroga de otros 3 años, por tanto podríamos irnos al 2026, será el momento de venir los que estemos en los cargos institucionales a nivel nacional y podamos hacer con datos rigurosos, exactos y objetivos cuál ha sido la gestión de los fondos, cuántos fondos han venido a la provincia de Cádiz, cuántos fondos han llegado a las familias, cuántos fondos han gestionado los ayuntamientos y sobre todo cuál ha sido el control económico y financiero de esos fondos. Pero precisamente el Partido Popular, ¿qué es lo que quiere? Una vez más, pues precisamente igual que intentó convencer a nuestros socios de que los fondos no van a llegar, ahora nos dicen ustedes que probablemente no lleguen y después anuncian que estos fondos no van a servir para lo que realmente se han diseñado. Y mire ustedes, vamos a concederle el beneficio de la duda a los gestores actuales. Cuando haya unas elecciones generales, los ciudadanos dictaminarán quién ha gestionado mejor sus intereses, quién ha gestionado mejor la pandemia sanitaria, quién ha dado respuesta a las necesidades económicas y sociales de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma, de nuestra provincia, de nuestros municipios, en definitiva, de todos y cada uno de los hogares que conforman este país. Y será el momento de la reflexión cuando lleguen esas elecciones generales. Con esa reflexión, Alfonso, va a ir 3 minutos, es breve. No, con esa reflexión van directo a la oposición, vamos, con esa reflexión que acabas de hacer, pero Alfonso, sinceramente me ha preocupado mucho muchas de las cosas que ha dicho, sobre todo que la cartilla de ahorro de las familias hoy están mejor que antes. Yo le preguntaría a los autónomos de esta provincia de Cádiz si la cartilla de ahorro ahora está mejor que cuando gobernaba el Partido Popular o hace 2 años.
Yo le preguntaría a las familias de esta provincia de Cádiz que están recibiendo ERTE, no un sueldo, ERTE, si la cartilla de ahorro es mejor ahora que hace 2 años cuando gobernaba el Partido Popular o cuando gobernaba el Partido Socialista. Yo creo sinceramente que por defender a un partido político, por defender lo indefendible, no sé, debe decir barbaridades como la que usted acaba de cometer. Es decir, las familias no tienen más ahorro que hace 2 años. Es imposible que lo tenga. Es imposible que lo tenga. Dicho, más ahorros que en el año 2012. Es imposible que lo tenga. Y la gente... que estamos fuera y sobre todo, bueno, hombre, el tema de los fondos europeos, no salga usted por la tangente con el tema de Airbus. La Junta ha destinado fondos propios 527 millones de euros y usted, y es el titular de este intenso debate, querido Fernando, es que 0 euros de fondos propios del gobierno para Airbus de Puerto Real. Todo lo supeditan a los fondos europeos, que sabrá Dios cuándo llegarán, que será cuando el gobierno haga su trabajo. Por lo tanto, no tienen fecha. Y los trabajadores de Puerto Real necesitan fecha ya, pues se están manifestando hoy, porque la planta la cierran pronto, según dice la empresa, pero no podemos estar supeditados a unos fondos europeos. Ahí se ve el compromiso de un gobierno y de un partido y de otro. Pero lo vuelvo a decir, comunismo o libertad, empleo o paro. Bueno, finalizo. ¿Tú quieres decir? Sí. No, hombre, no. Con mucha brevedad, por favor. Finalizo. El Partido Popular, propuestas vendo que para mí no tengo. Allá donde no gobierna, le exige lo que la Comunidad Autónoma de Andalucía no hace. Es datos objetivos, Alfonso. Cuando usted Acabo de gobierna y terminar. hay paro, y sabemos que en esta provincia se alcanzó los 200.000 parados. Con nosotros, con el Partido Popular, bajamos de los 100.000 y no estábamos satisfechos. Los datos objetivos son los que son. Bueno. Partido Socialista, paro. Interesante, intenso debate. El queso payollo contra el lomo manteca. Y intenso, pero con buen rollo, entre Alfonso Moscoso, senador del Partido Socialista, Pepe Ortiz, diputado del Partido Popular. Les agradecemos a ellos que hayan venido a confrontar sus ideas y sus puntos de vista, y les agradecemos a ustedes que nos hayan prestado atención. Hasta una próxima edición de Enemigos Íntimos.